Ya tú sé que viniste de mal humor, viniste gruñón. No hay una rama olímpica de lavar los platos, ¿no? Te anotamos igual. Corre muy rápido, Diego. No clasifico porque no es que sea tan buena. Ah, está. Bueno, gracias por esa calidez de todos los días, Alfredito. Usted porque no saben la bienvenida que da. Sí. Sobre todo a nosotras, ¿no? Pero... Es nuestro asesor de imagen. Y a Marguerita. Aunque ustedes no lo crean, es nuestro asesor de imagen. Bueno, vamos con los temas que nos convocan. Así estamos. Bueno, vamos con uno de los dos temas que nos convocan para este día viernes. Una nota que da nuestro presidente al medio argentino en La Nación generó, desde que se puso sobre la mesa, bastante polémica. Tiene que ver con qué se ahorra, si es pertinente el ahorro, cuánto se invirtió. Lo que se viene debatiendo de algún modo entre oficialismo y oposición antes, durante y veremos cómo sigue después de la rendición de cuentas, ¿no? A ver, repasemos. Durante la campaña electoral hubo una discusión que estábamos muy solos nosotros, muy solos. Todos los analistas, o muchos analistas, y quienes competían con nosotros en la campaña decían que no había forma de salir de esto sin impuestos. Y nosotros tercamente y obstinadamente decíamos, no vamos a poner impuestos. Primero porque no es necesario, porque si era necesario todo el resto de los argumentos caían por sí mismos. Y pasamos la pandemia, hicimos un gasto importante desde nuestro punto de vista en el 2020 y ahora tenemos un gasto mayor previsto por la pandemia en el 2021 y ahorramos más de 600 millones de dólares. Entonces, gastamos 670 y vamos a gastar 940 este año y ahorramos 600 millones de dólares, sin poner impuestos. Y la verdad que el otro día, hablando con el equipo económico, no es un tema que hagamos discurso, ni promocionemos, ni nos jactemos, pero sí la tranquilidad de haber cumplido con la palabra de que dijimos que se podían acomodar las cifras, que se podía bajar el déficit, simplemente en un estado más ágil. Más musculatura y menos grasa. Más gasto eficiente, menos gasto ineficiente. Bueno, y por supuesto es muy válido plantearse preguntas y ver estas aseveraciones del presidente de distintas perspectivas, ¿no? Los hechos son los hechos. Se hizo un ahorro y se hizo una inversión. Más, menos, fue suficiente o no suficiente. El ahorro es lo que uno esperaba o imaginaba que ocurriera en pandemia. Y siempre, si no es en pandemia, ¿cuándo que ahorrás? ¿Cuándo que invertís? Son distintas miradas, son distintas políticas económicas, definitivamente. Los escucho. A ver, Alfredo. Yo creo que primero que la entrevista para mí estuvo bien. Es decir, creo que el tema que elige lo peor del periodismo reaccionario siempre para dar entrevistas, porque Viale quería usar todo el tiempo al presidente uruguayo para darle por la cabeza al gobierno de él, ¿no? Es un gran operador en contra del gobierno, más allá que esté o no de acuerdo con Fernández, pero este tipo era todo el tiempo y nuestro presidente mostró gran cintura, ¿no? Le dijo el 1 de marzo de 2025, si quieren... Voy de panelista. Voy de analista político, ¿eh? Ahora no voy a opinar. En ese aspecto creo que es un hábil declarante, zafó bien, y me parece que se confunde cuando se dice, desde el punto de vista de la oposición, no se confunde, dice, ¿cómo van a ahorrar en la pandemia? No sé qué. Anteponiendo el ahorro que se hizo en el funcionamiento del Estado, que es verdad, se ahorraron en cosas que quizás estaban excesivas y no sé qué, y se invirtió otro tanto en el tema de la pandemia. Yo creo que se ahorre en determinadas cosas no está mal. La cuestión es si vos volcás lo necesario para la pandemia. A ver si entiendo el punto. Lo que se expresa como ahorro del Estado no se hubiera traducido, si no se ahorraba, es decir, si no se procuraba mayor eficiencia, no se hubiera traducido en mayor gasto o inversión derramado para la gente. No, se hubiera malgastado en ineficiencia. Ese es el punto. Claro, y por otro lado, creo que lo que se invirtió en la pandemia, lo he dicho ya antes, fueron machetes. Bueno, ese es otro Ese es el otro tema que siempre discuto con aquel lado del panel, que machetearon, porque la situación económica sigue siendo complicada.
No para nosotros, privilegiados, ¿no? ¿Maquetearon o no? Es la discusión eterna que hemos tenido, si fue poco o fue mucho. Por ahí creo que viene la cosa, pero lo que pasa es que debe de ponerse en un contexto, porque cuando a veces se escuchan voces en la cual dicen, en realidad fuimos el país de Latinoamérica, uno de los países que menos invirtió en la pandemia y demás, también hay que ver la otra cara, también lo hemos dicho, cómo fue el manejo de la pandemia en el Uruguay. Cómo fue la situación sanitaria que tuvo el Uruguay comparado con otros países que de pronto invirtieron más. ¿Cuál era la estructura previa? El balance, cómo se arranca, cómo se viene, se compara con otros países, sin ir más lejos en la Argentina, tienen un 40%, un 40 y pico por ciento de pobreza. El manejo de la pandemia, cuando en un momento nos ofrecían teléfonos para conseguir vacunas, al final de cuentas, no aparecieron las vacunas ni para ellos, hoy estamos dando la tercera dosis. Por poner un ejemplo que tenemos al lado y lo vemos a diario, ¿no? Que lamentablemente están así. Entonces, cuando se dice se gastó mucho, se gastó poco, bueno, está bien, pero hay que ver otros factores también, cómo se manejó la situación sanitaria, cómo respondió el Uruguay a la situación sanitaria, el proceso de vacunación, en fin. Hay varias variables. Pero cuando hablamos de economía, hablamos de economía. Bueno, no, pero la economía... No mezclemos economía con la gestión del Ministerio Público. Pero la economía va acompañado de la situación sanitaria, porque cuando se habla de la inversión en una situación de pandemia, hay que ver cómo fue el manejo de la pandemia. Sin duda, si lo vas a remitir o referir a lo que ya tenía como solidez el Uruguay, por ejemplo, el Sistema Integrado de Salud, ¿no? Por supuesto. Pero no si llegaron más o nos vacunamos rápido, porque pero no va por ahí. No voy a eso, voy a un todo, porque también estaba escuchando hoy a la mañana también algunas expresiones de legisladores de la oposición, donde por supuesto son oposición y tienen que hacerlo, está bien, es válido, donde hablaban de pronto de que decía que en realidad se ahorró poco, es mentira esto porque se aumentaron impuestos. ¿Alguien dijo se ahorró poco? Se gastó poco, perdón. Dudo mucho que desde la oposición alguien diga se ahorró poco. Se gastó poco, se aumentaron impuestos, se aumentaron tarifas, cosas que son verdades a medias. Porque sin ir más lejos, cuando se desgarran las vestiduras hablando del aumento de las tarifas, el aumento del combustible... ¿No aumentaron? Por supuesto que aumentaron. Pero a ver... porque capaz que vivo en otro país yo. No, aumentaron, pero si yo te hago un pequeño recuento del aumento de las tarifas, en el 2016 aumentaron un 8%, en el 2017 había un déficit fiscal del 3,6%, y para ajustar ese déficit fiscal y tratar de mantenerlo, no bajarlo, mantenerlo, los combustibles aumentaron un 9%, la UTE un 8%, la OSU un 7,5%, y lejos de bajar el déficit o mantenerlo, terminaron con un 5,6%. O sea, en el 2018 pasó algo similar, no en el 2019, porque si todos recuerdan, en el 2019 no hubo un aumento de los combustibles. Porque lo que se dijo del gobierno, que era una situación delicada y que la situación política en la que estábamos no ameritaba un aumento de los combustibles. ¿Por qué? Porque estamos en año electoral. Y nos aumentaron las tarifas después cuando todos los años las aumentaban sobre fin de año. Para que tuviera que aumentarlas. Y le pasaron el fardo al Estado o el gobierno. Bien, otra mirada. Entonces, bueno, digo... En el 2019 yo escuché en el Viera al actual presidente decir, se acabaron las uvas de los combustibles. Totalmente. Te aviso por las dudas. Sí, yo lo escuché, no me lo contaron, lo escuché. Yo lo escuché Estaba también. ahí. Siempre y cuando... No te vi. No, siempre y cuando el Poder Ejecutivo actuara de la misma forma que actuó todos los años. No el gobierno del Frente Amplio, sino todos los gobiernos. Ya van 3 veces. Bueno, pero si a vos no te aumento las tarifas para hacer un ajuste de gasto que tenés que hacerlo y te dejo el fardo para el otro, bueno, viejo, ¿cómo no las voy a aumentar? Es una cuestión de orden. Entonces, cuando se dicen las cosas hay que decirlas en su contexto general, no a medias. Igual, cuidado que si hablamos puntualmente de los combustibles no podemos sacar de contexto el cambio de la modalidad, ¿no? Aparte. Porque cambió muchísimo. Va a haber momentos en que obviamente va a bajar la forma, ¿no? La metodología o no. para saber el precio de O no, hasta ahora ha subido. Bueno, porque por el precio que tiene hoy el combustible, pero Ojalá que cuando, sí. el petróleo, pero cuando baje, ¿qué va a pasar? Sí, Bueno, ojalá que habrá sí. buenas noticias algún día, quiero creer. Vero. Bueno, comparto con Alfredo la mirada sobre el contexto de la entrevista, ¿no? Es bastante complicado para los periodistas uruguayos ver una entrevista que se da en esos términos, ¿no? Donde todo el tiempo se está comentando, se le está diciendo qué inteligente, ojalá todos pensaran como usted, cuando en realidad parece ser más que la preocupación sobre lo que nos pasa a los uruguayos y la conducción del gobierno uruguayo, ver cómo le pegamos al gobierno de Fernández, ¿no? Entonces está difícil y también, bueno, uno ve cómo el presidente trata de moverse en ese ámbito sin herir las sensibilidades y creo que otra vez inteligentemente, bueno, usando los medios argentinos, no sé si esos son los medios... ¿Por qué usa los medios argentinos? Y bueno, tenemos... Porque no se anima con los uruguayos, que venga acá. No, pero además, a ver, estamos otra vez ante la posibilidad de la apertura de fronteras,
la apertura de los inversores, esa búsqueda que sabemos que el gobierno uruguayo tiene esa mirada puesta en los argentinos, y creo que es lo que justifica que el presidente se someta a esa suerte de juego mediático, porque yo no sé si eso se puede llamar entrevista, es como una cosa bastante complicada. En ese contexto, bueno, nos quedamos con algunas cosas que tienen que ver con nosotros, porque la gran mayoría de las cosas me parece que tienen más que ver con ellos que con nosotros. Y es este asunto que no es nuevo, ya lo sabíamos, no luce de la entrevista, por lo menos no se saca una novedad de ninguna de las declaraciones del presidente, pero bueno, reaviva el debate respecto a las finanzas. Quienes cuestionan que se gastó poco, se pudo haber gastado más, y bueno, y ven por este lado el tema del ahorro, yo creo que es un argumento que realmente puede ser utilizado, porque cuando uno ve que las ayudas llegaron muy en cuentagotas para algunos sectores, sobre todo pensando en los más vulnerables, cuando veíamos canastas alimentarias de 1.200 pesos, cuando veíamos que las pequeñas y medianas empresas tuvieron recién ayuda, bueno, en este semestre, creo que se pudo haber gastado un poquito más, justamente a la luz de que se estaban haciendo las cosas bien en aquellos sectores donde se pudo ajustar el cinturón y, bueno, y gastar menos. Creo que es un argumento válido, sobre todo pensando en los sectores más vulnerables y pensando en las pequeñas y medianas empresas que para cuando aparecieron algunos paquetes de ayuda ya no estaban, ya habían cerrado, y lo decía el otro día el presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? Se habla de unas 6.000 empresas que ya no están, y bueno, creo que es un argumento que al menos rechina un poco. Bueno, ¿cómo es que pudimos ahorrar por un lado y eso no permitió incrementar un poco el gasto para aquellas personas que la estaban pasando realmente mal y sobre todo para las empresas que son las que en nuestro país generan la mayor cantidad de fuentes de trabajo, ¿no? Bueno, el tema que vamos a tocar después en el programa de hoy tiene que ver, por ejemplo, con este aumento de los jubilados, este adelanto del ajuste de enero próximo, ¿no? De los jubilados, que bueno, que también con esa mirada decís, pero sí, el contexto de pandemia se entiende, y justamente por el propio contexto de pandemia, esto es todo lo que se puede hacer, 250 pesos. Sí. Hay mucho para conversar también. Me faltó agregar que una mirada que no fue solo de la oposición, ¿no? Pablo, vos hablabas de la oposición, pero recordemos que las últimas medidas que el gobierno toma en beneficio de duplicar las canastas alimentarias, de accionar un paquete de medidas para pequeñas y medianas empresas, fue al impulso del Partido Colorado y del propio Partido Independiente. El propio ministro de Trabajo encabezó una conferencia de prensa en la que le pedía al gobierno incrementar las ayudas a los sectores más vulnerables. Así que no fue solo la oposición. Pero no es la oposición. Cuando yo digo, cuando vos hablás es un gobierno. Es la coalición, es el gobierno. Es una ayuda en memoria. Del gobierno, la coalición. Claro, vos hablabas hoy, no, la oposición hoy decía que se gastó poco. Bueno, esos reclamos no fueron solo de la oposición, Está bien, a eso me refiero. Pero sectores de la coalición que no son del Partido Nacional, yo no escuché en ningún momento decir que se gastó poco, sino de pedir un poco más de ayuda. Y bueno, no. Sería el colmo, ¿no? No es lo mismo, pero es igual. No. Claro. Es muy raro, es muy raro. Se decía que se necesitaba más recursos. Es muy raro que Marguerí esté callado. Está ¿Qué estará agazapado. tramando? ¿Qué estará tramando? ¿Qué tenés entre agazapado. la manga? A ver. No, yo estoy escuchando, estaba pensando que hay un discurso técnico y hay un discurso tribunero. A ver. Estamos en el discurso tribunero acá, ¿no? Ahora viene el técnico. Yo no voy a ser el técnico. No, ya claro. No. A ver, Yo no voy a entrar en el técnico porque no lo conozco. Entonces pero te sí. vas a mantener en el tribunero. No, yo digo que sí hay ¿Qué algunos vas a números. hacer? A Yo ver. digo que sí hay algunos números, ¿no? El ahorro de 600 millones de dólares es real. El El gasto gasto de de 900 670. millones de dólares es real. El aumento de las tarifas por debajo de la inflación es real, salvo en el tema del combustible. Y el otro ¿Impuesto sí o no? El otro impuesto es la reducción del descuento del IVA en 2 puntos por pago con la tarjeta de débito, que según Arbelecha habla de 40 millones de dólares. O sea que no mueve la aguja para ningún lado. Es un aumento encubierto de impuestos, porque no es directamente, técnicamente un aumento de impuestos, sino una reducción de un beneficio. Y ahí entra un poco la tribuna a hablar y decir, bueno, uno dice aumentó impuestos y otro dice no. Y eso Resignó. Pero no, claro, y eso dice la tribuna. Y uno dice gastó más y otro dice se gastó lo ¿Cómo suficiente. llevas esto a una línea del medio? No, yo lo que quería decir dentro del debate de esta conversación es
que el gobierno se había comprometido a ahorrar 900 millones de dólares por año. O sea, y los tenía estudiado de dónde iba a ahorrar 900 millones de dólares Pero por fue un año. compromiso asumido previo a la pandemia. Sí, por eso. Pero sabía que podía ahorrar 900 millones de dólares porque lo tenía identificado de dónde iba a sacar. Veía las goteras, digamos. Obviamente. Mandató a todos los ministerios, a los presupuestos, ajustarlos por debajo de un 15% de entrada. Todo el mundo a gastar un 15% menos. O sea que ahí hay buena parte del ahorro, es un compromiso electoral asumido y cumplido. Obviamente no se pudo cumplir con la totalidad del compromiso electoral, seguramente por la pandemia. Se ahorraron 600 en vez de ahorrarse 900, que era lo comprometido. Para financiar parte, el Uruguay tiene un déficit del 5 o 6%, ¿no? Vamos a ver en cuánto queda, pero ya tenemos un agujero. No es que sobra la plata y ahorramos 600, 5 puntos del producto es mucho más que 600 millones de dólares. Cada punto del producto son 500 millones de dólares. 6 puntos son 3.000 millones de dólares. O sea, ahorramos 600, gastamos 900. Tenemos un déficit ahí en ese año que se suma al déficit que ya tenemos. Para pagar los costos de la pandemia, que tú decís, Verónica, no, pues si se ahorraron 600 se podía haber gastado más. Para pagar los costos de la pandemia se hizo una emisión de bonos y de títulos de papeles uruguayos, con lo cual se recaudó más plata, es decir, se recurrió nuevamente al endeudamiento. Acá no nos podemos olvidar del punto de partida. Hay un punto de partida que es un déficit muy importante, una situación de pobreza que se agravó, pero había 300.000 pobres, había 17% de pobreza infantil, ya había eso, o sea, no veníamos en una situación holgada. Con los recortes de la grasa que sobra, se logró ahorrar 600 millones de dólares. Si no, el drama del déficit era todavía mayor. O sea, en vez de estar, la verdad, yo cuando escucho el discurso tribunero de los representantes del Frente Amplio, diciendo, hicieron un ajuste fiscal y encima gastaron menos y encima ahorraron y no tienen vergüenza, la verdad que lo único que interpreto es que es un discurso absolutamente tribunero dentro de lo razonable, que es la política. Obviamente, ninguno de los representantes del Frente Amplio va a salir a elogiar, como antes tampoco se hacía, elogiar la política, el manejo de la deuda de Astor y todo eso, nadie lo hacía. Hoy tampoco, no podemos esperar. Pero en un debate acá, si somos medianamente honestos, tenemos que poner todo en la balanza, todos los elementos. Y ahí están todos los elementos. Entonces, decir a voz en cuello, se gastó mucho, se gastó poco. Bueno, ¿qué elementos tenés para decir se gastó poco? ¿Sabés cómo veníamos? ¿Sabés a qué se recurrió? ¿Sabés cuánto se gastó? ¿Sabés cuánto se resignó de recaudar? ¿Sabés cuánto se aplicó en todos los costos que tienen que ver con la seguridad social? Con todo? ¿Sabés todo eso? Poné todo. Para decir macheteó, hay que tener un poco más de fundamento. Y ahí le estoy hablando directamente a García, que hace un año está diciendo, el gobierno machetea, y yo le pregunto, ¿dónde machetea? ¿Dónde aplicarías más plata? Y nunca me lo pudo contestar, jamás, hasta hoy me lo pudo contestar. Y vamos a morir de viejo los dos, que estamos cerca, más cerca al arpa que la guitarra, y no me lo vas a poder contestar porque no sabés. Habla por vos. Porque no sabés, porque para eso habría que dar un debate técnico que ni vos ni yo estamos capacitados para hacerlo. Pero entonces, o por lo menos yo no voy a hablar por propiedad y yo no, qué interesante. ¿Cómo? Vos hablás con propiedad y yo no. Es bárbaro el tema, es brillante. Acabas de hablar de 40 millones de dólares que resignaron con los 2 puntos de IVA, que no mueve la aguja. A vos no te moverá la aguja. Te puedo asegurar que a los miles de empresas pequeñas que tuvieron que cerrar o pedir gente, 40 millones de dólares. Demagogia, García. 40 millones de dólares mueve la aguja y bastante. Empezó la demagogia, García. Si vos no, demagogia no, estoy. Sí, no. La audiencia es claro que tomé una cifra que el señor Marguerí acaba de mencionar. 40 millones de dólares que para él no mueven la aguja. Yo me pregunto, con 40 millones de dólares, solo de eso, sí se podría hacer cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que evidentemente, te escuché. Pero estás tan equivocado, pero pará, para que no sigas. Pero dejarlo terminar. Para que no profundices en tu Después error. No, pero dejalo. para que no. Acá todo el mundo es libre de profundizar en el acierto o en el error. Vos también me interrumpiste apenas empecé a hablar. Fernando, ¿te acordás del código que teníamos? 40 millones de dólares. Fernando.
los 40 millones de dólares, voy. Ya. le digo No, este voy nada no, más. el código... Pero le digo este nada ahora. más. Los Pero 40 qué- millones de dólares qué bárbaro, hizo, este caja, muchacho. hizo caja el Lo voy a ministerio. mandar yo al ARPA, Eso es mira, lo si que te- quiere. Los 40 millones de dólares, estás tan equivocado que hizo caja el ministerio. Lo tiene Dejalo Arbeleche, terminar ¿entendés? y después tú ¿Entendés? tenés tu derecho a réplica. El ARPA. A ver, por El ARPA para el señor. ponele Vayan media trayendo el neurona. ARPA. Una arma paraguaya para el señor, porque me parece que sigue. Él Dale, dice que yo después- payo. Bueno, dejalo él terminar, toca. por favor. Ponele media neurona. Dejalo Él terminar. toca realmente. Sos capaz, a ver si podés. Él realmente, no sé qué instrumento está tocando. Luis, quédate tranquilo que acá te estás bien defendido. No hay ningún Ahí problema. está, ahí está. No hay ningún Ahí problema. está, siempre igual. Pero bueno, Siempre lo que igual. yo Defendete creo- vos, lo no, que yo no creo- hagas estupideces. Lo que hazme el yo favor. creo es que hay ejemplos concretos de un montón de situaciones. Y no mencioné las ollas populares porque cada vez que lo Ay, menciono la parece falacia. que fuera mala palabra. ¿Falacia? Para Rey de la algunos oídos, falacia. las ollas No, no me populares son puedo mala callar. palabra. El Mides, con buen criterio, le dio 2 partidas de 65 millones de pesos. Empieza con- 65 millones de pesos es $1,5 millones de dólares, más o menos, Ya ¿no? casas. Se lo dio 2 veces a esta organización Uruguay Adelante para que distribuya alimentos. $1,5 millones, 2 por 2 veces son 3 millones. Fíjense si 40 millones de dólares no pueden mover la aguja. Pero seguís Sí insistiendo moverán en la el error. aguja. Entonces, Pero- yo considero, ¿pero en serio? y termino con esto porque si no se pone nervioso el hombre del ARPA, considero que está bien que se haya ahorrado la grasa, me parece bárbaro, contaban con un sistema de salud, entre otras cosas, que lo sanitario fue bien manejado. Yo soy de los que considero que el gobierno manejó bien la pandemia. Dale, Lo considero, lo redondeá, dije dale. siempre. Bueno, dale así puede... Dale, redondeate, Lo dije está yendo siempre. el ¿Por qué tema, decís dale. vos que está Entonces, equivocado? A pero ver, lo que redondea, evidentemente Alfredo. no transó es endeudarse más, porque no, el costo del Estado es muy grande, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 100.000 personas nuevas, a los 300 que teníamos, tenemos 100.000 más hoy en la pobreza. Y tenemos miles de personas comiendo ollas populares y 6.000 empresas pequeñas cerradas. A esa gente no se le podía ayudar más. Ahí está. Vamos a pagar un costo como sociedad mucho mayor para sacar a esa gente de la situación que se encuentra hoy que si hubiéramos invertido antes. Entonces, el gobierno macheteó. Está, bien. ¿Por qué es un error? Breve y vamos a la No, porque pausa. sí, primero es un error porque él está diciendo que 40 millones de dólares no mueven la aguja. Vos Yo lo digo, dijiste. Pero espera un poco porque estás mezclando todo. Si con esos 40 millones se podía haber ayudado. ¿Qué te crees que se hizo con los 40 millones? Se dio ¿Qué te- 3 millones a la ¿Pero qué te populares. crees que se hizo? Si esos 40 millones era un beneficio que tenía la gente que puede pagar y no lo tiene más. ¿A dónde te crees que fueron? Lo que Estás no entró todo por olla, errado, entró por todo- otro todo- lado, todo eso tu- querés decir. Todo tu análisis para el otro lado, pero no importa. También me lo Agarré dijo de el tus señor. de tu Bueno, apreciación. Lo hacemos agarraste al una revés, primera lo agarraste al pausa. revés. Ah, claro. Pero no ves que lo Una agarraste al primera revés. pausa y ya venimos. Pero qué- Qué difícil hoy, che. Brutal el tipo. La cabeza. Ah, nada. tengas que elegir